carpintero humilde aceptó la oferta de su vida para trabajar en la ciudad, pero en el camino su carreta se quebró. Fue asaltado brutalmente por ladrones, perdió todo su dinero y quedó herido al borde de la muerte en medio de la nada. Pero esas desgracias que parecían maldiciones divinas lo salvaron de caer en las manos de un esclavizador cruel y lo llevaron al lugar donde encontraría el verdadero amor, una familia y una prosperidad que jamás habría conocido si hubiera llegado a su destino original. Esta es la historia de Tomás, y de cómo Dios pone obstáculos en nuestro camino no para destruirnos, sino para redirigir nuestros pasos hacia un destino mucho mayor del que podemos imaginar. Nadie en la aldea entendía por qué Tomás seguía sonriendo. Era un carpintero pobre, sus manos llenas de callos y su ropa siempre con olor a madera. Pero su mirada brillaba como si llevara un tesoro invisible. Vivía en una casita de barro al borde de un campo de trigo, con un pequeño huerto y una Biblia vieja que guardaba como su posesión más valiosa. Cada mañana, antes del amanecer, se arrodillaba y decía: «Señor, dirige hoy mis pasos, aunque yo no entienda el camino». Durante años había vivido de trabajos humildes, reparar puertas, mesas cojas, cunas para recién nacidos. Muchos lo consideraban un hombre sin ambición, pero Tomás repetía que cada tabla podía ser un altar si se trabajaba con amor. Sin embargo, en lo profundo guardaba una petición secreta. «Si es tu voluntad, dame una oportunidad mayor para bendecir a mi familia». Esa oportunidad pareció llegar cierto día de mercado. Un carruaje elegante se detuvo junto a su pequeño puesto. Descendió un comerciante de mediana edad, vestido con ropas finas y anillos de oro. Miró los muebles que Tomás había hecho, evaluó cada detalle y sonrió satisfecho. Se presentó como don Ernesto, dueño de varias tiendas en la ciudad, y anunció que quería contratar al humilde carpintero. Los vecinos se agolparon, murmurando admiración. Don Ernesto explicó que necesitaba un maestro carpintero para dirigir un gran taller, fabricando muebles para clientes ricos y para la casa del gobernador. La paga sería abundante, la vivienda incluida, y Tomás podría volverse próspero. Algunos en la aldea le dijeron que por fin Dios lo estaba mirando, que era el golpe de suerte que había esperado toda su vida. Tomás, con el corazón acelerado, pidió un momento. Se apartó, levantó la mirada al cielo y susurró: «Señor, tú conoces mi corazón. Si esta puerta viene de ti, ayúdame a cruzarla, ¿sí?». Regresó y aceptó con humildad. Don Ernesto le entregó un adelanto generoso en monedas de plata y le dijo que lo esperaba en la ciudad dentro de 3 días. Aquella noche todos celebraron. Una viuda anciana, doña Rosa, le tomó las manos. «Hijo, recuerda que no todo lo que brilla es oro, pero donde vayas, lleva tu fe». Tomás prometió no olvidar a Dios ni a su gente. Su madre, ya enferma, lo abrazó con lágrimas, feliz de pensar que dejaría la pobreza. Se acostó tarde, sin imaginar que los próximos días serían los más sombríos de su vida. Al amanecer, preparó una pequeña carreta con sus pertenencias, herramientas, ropas, pan, queso y la Biblia envuelta en un paño. Antes de salir, se arrodilló y oró: «Señor, no te pido un camino fácil, te pido que no me sueltes la mano». Subió a la carreta y tomó el camino de tierra hacia su supuesta gran oportunidad. Las primeras horas fueron tranquilas. El sol tiñó de dorado los campos y Tomás cantaba salmos en voz baja. Pero cuando el sol se hizo fuerte, apareció el primer obstáculo. Sin aviso, una rueda se hundió en un bache profundo y se quebró con un crujido seco. La carreta se inclinó, las herramientas se desperdigaron y Tomás cayó al suelo, raspándose los brazos. Se levantó dolorido y observó el daño. El eje estaba torcido, la madera astillada. Se sentó a la orilla del camino y miró al cielo. «Señor, apenas comenzamos. ¿Y ya esto?». La voz de la duda susurró que quizá Dios no lo escuchaba, pero apretó los labios y decidió no alimentar ese pensamiento. Recogió sus herramientas y comenzó a improvisar una reparación. Trabajó horas bajo el sol fuerte, sacrificando parte de un banco para reforzar el eje. Mientras martillaba, repetía:
Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Cuando logró poner la rueda en su lugar, sus manos sangraban y el cuerpo le dolía. Aún así, sonrió. «Seguiremos, Señor. Si esta puerta es tuya, ningún bache la va a cerrar». Reanudó el viaje más despacio. El sol bajó y una brisa fresca secó su sudor. Parecía que lo peor había pasado, pero la noche traía peligros desconocidos. A lo lejos vio una encrucijada con una placa ilegible. Eligió el camino de la derecha, guiado por intuición. Poco sabía que Dios movía piezas invisibles para protegerlo. Mientras avanzaba por la vereda estrecha, el silencio fue sustituido por ruidos extraños en el bosque. Ramas quebrándose, pasos rápidos, susurros. Su corazón se apretó. Antes de reaccionar, 3 hombres encapuchados saltaron con cuchillos y palos. Uno agarró el caballo, otro jaló a Tomás por el cuello y el tercero registró la carreta con brutalidad. «Dinero, ahora mismo», gritó el líder acercando el cuchillo a su cuello. Tomás temblaba, pero entregó la bolsa con las monedas. Explicó que era solo un carpintero. Los hombres rieron. Lo llamaron tonto por viajar solo. Revisaron su maleta, tomaron el queso, el pan y herramientas. Uno se burló de la Biblia, preguntando si servía para algo. Tomás pidió que la devolvieran. El líder, por algún motivo inexplicable, lanzó el libro de vuelta. Tomaron todo y empujaron a Tomás violentamente. Cayó sobre piedras sintiendo un dolor agudo en el tobillo. Cuando intentó levantarse, casi se desmayó. Algo estaba torcido o roto. Vio a los hombres alejarse riendo. La carreta quedó torcida. El caballo asustado, la bolsa vacía. Allí, en el polvo, con el cuerpo herido y el corazón partido, sintió la pregunta que rasga el alma. «Señor, ¿por qué estás permitiendo todo esto?» Mientras la noche caía y el frío apretaba, se recostó contra la rueda abrazando la Biblia. Las lágrimas caían silenciosas. En sus oídos resonaban las palabras de los vecinos sobre la bendición de Dios, y ahora todo parecía lo contrario. Intentó orar, pero solo conseguía repetir: «No me abandones, Señor, no me abandones». El cielo se llenó de estrellas indiferentes al dolor de un carpintero perdido, y fue así, entre lágrimas y dudas, que la noche más larga de su vida comenzó. El viento helado de la madrugada lo despertó temblando. Tomás abrió los ojos lentamente, sintiendo cada golpe, cada raspón, cada parte de su cuerpo que gritaba de dolor. El tobillo estaba hinchado como una calabaza, apenas podía moverlo. Se arrastró hasta la carreta, buscó algo con que cubrirse, pero todo estaba revuelto o robado. Solo quedaban tablas sueltas, la Biblia y un pedazo de cuerda vieja. Con esfuerzo rasgó un trozo de su camisa y lo amarró alrededor del tobillo, apretando los dientes para no gritar. Cuando el sol comenzó a levantarse, intentó ponerse de pie apoyándose en un palo, pero el dolor era insoportable. La carreta estaba dañada, el caballo exhausto, y él no tenía fuerzas para continuar. Por primera vez en su vida, consideró seriamente que había cometido un error terrible al salir de la aldea. Quizá aquella oferta nunca había sido de Dios. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor físico, sino de una agonía más profunda, la sensación de haber sido abandonado por aquel en quien más confiaba. Pasaron las horas. Algunos viajeros pasaron de largo, mirándolo con desconfianza o pena, sin detenerse. Tomás intentó pedir ayuda, pero su voz salía débil y rota. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, escuchó el sonido de ruedas acercándose. Levantó la cabeza con esfuerzo y vio una carreta pequeña tirada por un burro viejo. Al frente venía una mujer de mediana edad, con un rostro cansado pero bondadoso, y a su lado un niño de unos 10 años con ojos grandes y curiosos. La mujer detuvo la carreta al verlo. Bajó con cuidado, se acercó y, sin decir palabra, se arrodilló junto a Tomás. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó con voz suave. Tomás, entre sollozos contenidos, le contó todo: la oferta, el viaje, la rueda rota, el asalto, el tobillo herido. La mujer escuchó con atención, asintió con compasión y luego miró al niño. «Samuel, ayúdame a subirlo a la carreta. No podemos dejarlo aquí».
El niño obedeció sin dudar. Entre los dos, con mucho cuidado, lograron ayudar a Tomás a subir. La mujer se presentó como Ana, viuda de un granjero, y dijo que vivía en una aldea cercana llamada Valle de Paz. Tomás, agradecido hasta no poder hablar, solo asintió. Ana cubrió sus heridas con paños limpios, le dio agua fresca y un pedazo de pan. Mientras la carreta avanzaba lentamente, Tomás cerró los ojos, agotado, y por primera vez en horas sintió algo parecido a la esperanza. No entendía nada, pero aquel gesto de bondad le recordó que Dios no hablaba solo en las bendiciones grandes, sino también en las manos compasivas de una viuda desconocida. Al llegar a Valle de Paz, Ana llevó a Tomás a su pequeña casa de piedra al borde de la aldea. Era un lugar sencillo, con un techo de paja y paredes blancas, pero limpio y acogedor. Con ayuda de Samuel y 2 vecinos, lo acostaron en un catre junto a la ventana. Ana preparó hierbas medicinales, vendó su tobillo con mayor cuidado y le dio un caldo caliente. «Descansa ahora», dijo con ternura. «Dios te ha traído aquí por alguna razón». Durante los siguientes días, Tomás se recuperó lentamente. El tobillo seguía doliendo, pero la hinchazón comenzó a bajar. Ana lo visitaba cada mañana y cada noche. Cambiaba sus vendajes, le traía comida y conversaba con él. Samuel también pasaba horas a su lado, haciendo preguntas sobre la carpintería y escuchando con fascinación las historias de Tomás sobre muebles y herramientas. En aquellos días de reposo forzado, Tomás comenzó a conocer a Ana. Era viuda desde hacía 3 años. Su esposo había muerto en un accidente mientras araba el campo, y ella había criado sola a Samuel trabajando como costurera y vendiendo verduras del huerto. Una tarde, mientras Ana le cambiaba las vendas, llegó un viajero a la aldea trayendo noticias perturbadoras de la ciudad grande. Contó que las autoridades habían arrestado a un comerciante llamado Don Ernesto, acusado de tráfico de personas y esclavitud. Aparentemente, durante años había engañado a artesanos y trabajadores humildes, prometiéndoles empleos dignos, pero al llegar a la ciudad los encerraba en talleres clandestinos, los obligaba a trabajar sin pago y les quitaba toda libertad. Algunos habían muerto de agotamiento, otros habían intentado escapar y fueron golpeados brutalmente. Las autoridades finalmente habían descubierto el crimen gracias al testimonio de un carpintero que logró huir. Tomás escuchó aquellas palabras y se quedó completamente paralizado. Ana lo miró con los ojos húmedos. «Don Ernesto», murmuró Tomás con la voz entrecortada. «Ese era el nombre del hombre que me contrató». Ana se sentó junto a él, tomó su mano y dijo con voz firme: «Hijo, Dios no te abandonó, te salvó. Cada obstáculo que encontraste en el camino fue una mano invisible apartándote de ese destino horrible». Tomás sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de una mezcla abrumadora de alivio, asombro y gratitud. La rueda rota, los ladrones, el tobillo herido, todo aquello que había maldecido en su corazón había sido, en realidad, la misericordia de Dios deteniéndolo. Si hubiera llegado a la ciudad, habría sido esclavizado, golpeado, quizá asesinado. Aquellos obstáculos aparentemente crueles lo habían salvado. Pero las sorpresas no terminaron allí. 2 días después, otro viajero trajo noticias sobre los ladrones. Contó que 3 bandidos habían sido encontrados muertos, calcinados en una posada que se incendió misteriosamente aquella misma noche del asalto. Al parecer, los hombres habían bebido en exceso, celebrando su robo, y una vela cayó sobre la paja. El fuego se extendió tan rápido que no pudieron escapar. Sus cuerpos fueron identificados por las monedas de plata que llevaban en los bolsillos. Tomás escuchó aquello con el corazón en la garganta. Los mismos hombres que lo habían golpeado, robado y dejado herido habían muerto aquella noche. Él, que había quedado abandonado en el camino con un tobillo roto, había sido salvado no solo de la esclavitud, sino también de la muerte en aquel incendio. Si no hubiera sido asaltado, si no hubiera quedado herido, quizá habría llegado a aquella misma posada y habría dormido allí aquella noche fatal. Dios lo había detenido una vez más.
Ana, viendo el rostro transfigurado de Tomás, sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Todavía crees que Dios te abandonó?, preguntó con suavidad. Tomás negó con la cabeza, incapaz de hablar. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como nunca antes. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de un hombre que acababa de entender, con absoluta claridad, que cada aparente maldición había sido un acto de amor divino. Dios no había ignorado sus oraciones. Las había respondido de una manera que él jamás habría imaginado, protegiéndolo de males que ni siquiera conocía. Las semanas siguieron su curso en Valle de Paz, y Tomás se recuperó completamente. El tobillo sanó, las heridas cerraron, y con ellas también sanaron las heridas más profundas del alma. Cada mañana se despertaba con una gratitud que antes no conocía, no por lo que tenía, sino por lo que Dios le había evitado. Ana le ofreció quedarse en su casa mientras decidía qué hacer con su vida, y Tomás aceptó con humildad, ayudando en lo que podía. Reparó la mesa de la cocina, arregló la puerta que crujía, construyó una estantería nueva para los libros de Samuel. En aquellas tareas sencillas, algo comenzó a florecer. Ana observaba a Tomás trabajar con admiración, no solo por su habilidad con las manos, sino por la paz que irradiaba. Samuel, que había crecido sin padre, encontró en el carpintero una figura que llenaba un vacío profundo. Le enseñaba a sostener el martillo, a medir la madera, a orar antes de cada trabajo. Y Tomás, que nunca había tenido hijos, descubrió en aquel niño curioso el hijo que su corazón siempre había deseado. Pasaron los meses, y lo que comenzó como agradecimiento mutuo se transformó en algo más. Ana y Tomás pasaban las tardes conversando junto al fuego, compartiendo historias, sueños y también silencios cómodos. Ella le contó que después de la muerte de su esposo, había pedido a Dios que le enviara a alguien bueno para ayudarla a criar a Samuel. Él le confesó que siempre había deseado una familia, pero nunca había encontrado a la mujer adecuada en su aldea. Ambos comprendieron que Dios había orquestado un encuentro que ninguno de los dos había planeado. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Tomás tomó las manos de Ana y le dijo con voz firme pero tierna: «No tengo oro ni fama, pero tengo manos para trabajar, un corazón agradecido y fe en que Dios nos juntó. ¿Me permitirías ser el esposo que cuide de ti y el padre que Samuel merece?» Ana, con lágrimas en los ojos, asintió sin dudar. Samuel, que había estado espiando desde la ventana, salió corriendo y abrazó a ambos con fuerza, gritando de alegría. Se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Valle de Paz. No hubo lujos, pero sí un amor genuino y una comunidad que los abrazó como familia. Tomás estableció un pequeño taller de carpintería en la aldea, y su reputación de honestidad y calidad se extendió rápidamente por toda la región. Los encargos llegaban uno tras otro, no de gobernadores codiciosos, sino de familias humildes que necesitaban mesas para compartir el pan, cunas para sus bebés, bancos para sus iglesias. La prosperidad llegó, pero no como la había imaginado. No era riqueza acumulada, sino suficiencia compartida. No era fama vacía, sino respeto ganado con trabajo digno. Años después, un día llegó a la aldea un viajero agotado que pedía trabajo y comida. Tomás lo recibió en su taller, le ofreció agua y pan, y mientras conversaban, el hombre le contó su historia. Había caído en la trampa de un comerciante que prometía empleos en la ciudad, pero que en realidad esclavizaba a los trabajadores. Logró escapar, pero muchos otros no tuvieron la misma suerte. Tomás escuchó con atención y, con lágrimas en los ojos, le contó su propia historia. La oferta, los obstáculos, el tobillo roto, la verdad revelada. El viajero lo miró asombrado y dijo: «Entonces tú eres uno de los pocos que Dios salvó antes de llegar. Yo llegué y pagué el precio con años de sufrimiento. Pero tú, Dios te amó tanto que puso muros en tu camino para que no llegaras al abismo». Tomás abrazó al hombre, lo contrató en su taller y juntos construyeron no solo muebles, sino también una amistad forjada en la comprensión del dolor y la misericordia divina.
Una tarde, mientras Tomás trabajaba en su taller rodeado de Samuel, ahora un joven aprendiz, y de Ana, que cosía junto a la ventana, se detuvo un momento y miró a su alrededor. Recordó aquella noche fría en el camino, cuando había gritado al cielo preguntando por qué Dios le ponía obstáculos. Ahora, con claridad absoluta, entendía la respuesta. Dios no había puesto obstáculos para destruirlo, sino para redirigirlo. Cada rueda rota, cada golpe, cada retraso había sido una mano amorosa, apartándolo de un destino horrible y guiándolo hacia el verdadero propósito de su vida. Tomás dejó el martillo sobre el banco, se acercó a Ana y la abrazó. Luego puso la mano sobre el hombro de Samuel y dijo en voz alta, con una sonrisa de gratitud infinita: «Gracias, Señor, por cada obstáculo. Gracias por cerrar la puerta que yo quería abrir y por abrir la puerta que yo no sabía que existía». Ana sonrió, Samuel asintió, y en aquel pequeño taller de Valle de Paz, rodeado de aserrín y amor, Tomás comprendió que la verdadera prosperidad no está en lo que obtenemos, sino en lo que Dios nos protege de perder. Porque a veces, cuando Dios dice no, no es porque te esté rechazando, sino porque te está protegiendo. Y cuando pone un obstáculo en tu camino, no es para hacerte tropezar, sino para evitar que caigas en un abismo que no puedes ver. Confía en sus tiempos, confía en sus métodos, y sobre todo confía en que cada no divino esconde un sí mucho más grande que tu imaginación puede concebir. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte a este canal. Activa la campanita para recibir más historias que fortalecerán tu fe. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que los obstáculos de hoy pueden ser las bendiciones disfrazadas de mañana. Deja en los comentarios: ¿qué obstáculo en tu vida resultó ser una protección divina? Nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu camino.